¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Económica. Son las 8:01 y estamos iniciando ya esta revisión de cada día para partir con las noticias de este martes 13 de abril. Gracias por acompañarnos a esta hora. Vamos a revisar en 30 minutos lo más importante en materia de economía, de negocios también, del ámbito político, por cierto, en una semana que va a estar centrada en el Congreso. Partamos de inmediato con nuestro resumen que comienza precisamente adelantando el escenario de lo que viene durante la jornada de hoy para el proyecto clave que se discute en estos días en el Congreso. Hablamos del tercer retiro de fondos previsionales. Claro, esta iniciativa hoy día va a tener una jornada bien relevante. En la Comisión de Constitución va a seguir el debate con la intención de despacharlo ya a la sala y se agregarán algunas indicaciones, así lo han adelantado por parte de la bancada opositora, para hacer constitucional este proyecto. Una de ellas, por ejemplo, establece que habrá una reforma en la Constitución para que los diputados en estados de excepción, como el que estamos viviendo, puedan intervenir en materias de seguridad social. Y ojo, que en RN ya adelantan desde la bancada que apoyarán el proyecto y van a presentar otras indicaciones para poder reintegrar estos fondos a futuro. Los detalles los veremos en unos minutos en la nota de Ivo Goich. Vamos a estar revisando también detalles de otro proyecto sumamente importante, aunque va a un tiempo distinto. Hablamos de la reforma al sistema de pensiones. El ministro Patricio Melero debutó ayer en esta instancia en la Comisión de Trabajo del Senado y salió humo blanco finalmente después de su primera intervención en términos de la disposición que hay tanto del gobierno como de la oposición de avanzar con el trámite. De hecho, se confirmó que esta iniciativa va a ser despachada durante esta semana desde el Senado para ir ya a una comisión mixta, una etapa que se ve como insalvable. Los cambios que ha hecho el Senado forzarán entonces a esa instancia donde diputados y senadores tendrán que resolver sus diferencias. Luego estaremos revisando también parte del análisis que hizo el ministro Patricio Melero sobre esta etapa. En materia de negocios, los medios nacionales hoy destacan que ISA Intervial, la empresa colombiana especialista en materia de infraestructura, llevará al Estado chileno al CIADI, a un arbitraje ante lo que consideran son multas que se le han aplicado injustas, injustificadas. Dicen que los retrasos en el proyecto de transmisión Cardones-Polpaico, que ha significado multas por parte del Estado chileno, no tienen fundamento y se deben a situaciones que no son manejables por la propia empresa. Luego estaremos revisando qué es lo que plantean precisamente los medios nacionales al respecto. La idea de un impuesto a los súper ricos ha ido cobrando fuerza, no hablamos de Chile, sino en el mundo. Luego de que el FMI se mostrara partidario de una iniciativa de esta naturaleza como una forma transitoria de recaudar impuestos ante el mayor gasto que significa la pandemia, ahora se suma el apoyo también de la ONU. Fue el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien planteó esta idea y lo veía con buenos ojos. El debate va tomando fuerza en un momento donde se han planteado otras iniciativas similares de gravar a los tramos más altos y a las empresas también, con la propuesta que ha hecho Estados Unidos en esa línea. Y por otra parte, como siempre, revisamos también qué es lo que está ocurriendo con los mercados a esta hora de la mañana, 8:05. Y Asia comenzó la sesión del día de hoy con números positivos, revirtiendo las pérdidas que había registrado ayer. Los indicadores, por ejemplo, en Japón y en China lograron avances no muy fuertes, hasta un 1%, pero de todas maneras suficientes como para dar impulso también a los mercados en Europa, que a esta hora están transando levemente en terreno positivo. El cobre, por su parte, también se recupera, sube cerca de 0,2% y llega a un valor de $4.02 la libra. Destaca así los indicadores en el mercado internacional. Bien, 8:05 y vamos a ir a revisar de inmediato los titulares de la prensa nacional e internacional para contarles detalles de aquello que ya revisábamos en el comienzo de nuestro resumen de noticias. Partamos con la prensa chilena y el Cuerpo de Economía y Negocios del Mercurio, que destaca en su titular principal esto que le contábamos, el tercer retiro. La bancada de RN se vuelca a favor del proyecto, va a ingresar de hecho indicaciones para reintegrar los fondos. Habían pedido explícitamente que pudiera el gobierno sumarse al proyecto, que lo respaldara para evitar ir al Tribunal Constitucional. Pero el gobierno ha sido bien tajante sobre este tema. No está de acuerdo con un tercer retiro de los fondos previsionales. Por eso el Partido de Chile Vamos acordó rechazar una moción sustitutiva de parlamentarios de la oposición que permitiría al Congreso legislar sobre temas de seguridad social. De esa forma se esquiva la impugnación ante el TC. Interesante ese punto porque habrá que ver si es que efectivamente es suficiente para que no sea declarado inconstitucional el proyecto. En otro titular, salmoneros enfrentan problemas en China con nuevas
restricciones de la autoridad sanitaria, se intensifican los controles. Y en el titular secundario aparece destacada esta línea de transmisión Polpaico-Cardones. ISA Intervial acudirá al CIADI por multas tras los retrasos en la línea de transmisión. 499 días de demora, más de un año del proyecto Cardones-Polpaico, se explican por razones de fuerza mayor, dice la empresa. Ya ha desembolsado pagos por 73 millones de dólares. Destaca el Mercurio también otros casos en los que las empresas han acudido al centro de arbitraje contra el Estado chileno. Y terminamos revisando el titular que aparece un poco más abajo, las mineras y el debate sobre el royalty, el debate constitucional. Son dos buenas razones para postergar inversiones, advierten algunos de los ejecutivos de las mineras más importantes en el inicio del Sesco Week que se realizó ayer. Desde Sonami llamaron a mantener las reglas claras. Detalles de la portada del Mercurio el día de hoy. Vamos ahora a Pulso. En su portada aparece un análisis y un foco distinto sobre lo que está ocurriendo en torno al tercer retiro. Es bien interesante porque consulta a los expertos sobre las nuevas características del proyecto. ¿Será posible que sea constitucional o no? Bueno, los expertos consultados por Pulso ven que la fórmula opositora efectivamente podría sortear al Tribunal Constitucional. Recordemos que el segundo retiro se aprobó por el proyecto que presentó el gobierno, no por el proyecto opositor. En otro titular en materia de negocios, Jack Moza ha movido sus piezas en Parque Arauco y busca un abogado para postular a mesa directiva de la cadena de centros comerciales. Por último, sobre el impuesto a los superricos, diputados de la DC proponen subir el tributo a las empresas con ingresos superiores a 1 millón de UF. Lo destaca el diario Pulso en el día de hoy. Bien, seguimos adelante, 8:08, nos vamos al diario financiero. Titular principal para la movida en materia de negocios de la sociedad ligada a Felipe Ibáñez, que irrumpe en la elección del directorio de Embotelladora Andina. En época de juntas de accionistas se mueven las piezas en distintas áreas. Inversiones Gran Araucanía 2, nominado Domingo Cruzat, destaca para esta mesa de 14 integrantes, lo destaca así el diario financiero. Otro titular, los expertos hacen diagnóstico y proponen cambios a la regla fiscal. Sobre el incumplimiento de la meta fiscal, proyectan un balance estructural para el año anterior de menos 2,7%. Y por último, destacamos también que tras más de un año de paralización de eventos internacionales, de muchos de estos encuentros que permiten potenciar las relaciones comerciales, ProChile participa en una masiva feria en China. Lo destaca así el diario financiero en su edición de hoy. Bien, nos vamos ahora a la prensa internacional. Ojo con este tema, 8:09. Vamos a ir a lo que está ocurriendo en Argentina, donde ya se evalúa la posibilidad de un cierre masivo para frenar los contagios en un momento en que ha habido un repunte por el coronavirus. Los expertos recomiendan cerrar todo, pero por poco tiempo, en una reunión que fue encabezada por el jefe de gabinete del gobierno trasandino, la ministra de Salud también, y donde se analiza la posibilidad entonces de un cierre total del país vecino. Y a mano derecha, vinculado a esto, empresas líderes advierten que la política de control de precios es un salto al vacío. Esta medida, que se implementó al comienzo de la pandemia y que sigue vigente, bueno, ha generado cuestionamientos. En este caso fue la Cámara de Comercio norteamericana en Argentina, que ha planteado que esta medida ya los pone en una situación muy compleja para gestionar esta posibilidad de control de precios y que arriesga la inversión también en el país vecino. Manejan cerca del 19% del PIB, no es poco. Y hay presión política también para terminar con esta política de control de precios. Por último, nos vamos al diario Financial Times para poner el ojo y el acento sobre este tema que ha generado también muchos comentarios a nivel global. Tiene que ver con la ofensiva que está llevando adelante China contra uno de los grupos de desarrollo tecnológico y financiero más importantes de ese país. Beijing le ordena al grupo financiero Ant, que es el brazo financiero de Alibaba, que corte sus vínculos entre sus productos de pago y sus productos financieros. Ant cortaría así la vinculación que el gobierno chino ha calificado como inadecuada entre sus servicios de pago, sus tarjetas de crédito y la unidad de préstamos de consumo Huawei. Entre otras cosas, acá hay una ofensiva importante contra Jack Ma, el fundador de Alibaba, el multimillonario chino, influyente empresario asiático, luego de que el año pasado sabotearan la salida a bolsa del grupo Ant. Ayer conocimos de una multa que se aplicó por 2.700 millones de dólares al grupo Alibaba y ahora esta otra noticia que busca reestructurar este gigante financiero. Hay un mensaje político bien claro del régimen chino
contra Jack Ma y contra los grandes grupos tecnológicos también en ese país. Detalles de lo que trae el diario Financial Times en el día de hoy. Bien, 8:11. Vamos a ir a revisar otro tema. Ayer conocimos detalles de la encuesta de expectativas económicas en nuestro país. Este documento que realiza periódicamente el Banco Central, donde sondea entre distintos actores de mercado cuáles son sus proyecciones económicas para este año y se ratifica una tendencia que ya había mostrado el mercado. Suben las proyecciones de crecimiento para este 2021 a un 6%. Así destacó la encuesta de expectativas económicas del día de ayer, ratificando también lo que ya habían adelantado algunos actores en línea con lo que ha planteado también el Banco Central, que elevó su estimación para este año 2021, subiéndolo a un rango que llegaría hasta un 7% de crecimiento. Además, esperan que el IMASEC de marzo podría mostrar una alza anual de 1,6%. Y ojo que en el segundo trimestre el crecimiento podría superar el 10% en Chile, básicamente por la baja base de comparación del año pasado. Recordemos que fueron los meses de entre mayo y julio los más duros de la pandemia y los que mostraron peores números desde el punto de vista del crecimiento económico. De todas maneras, el mercado sigue generando más optimismo respecto a lo que podría venir en este 2021. Bien, 8:13. Ya les contábamos que los ojos hoy día estarán puestos en lo que haga la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados sobre el proyecto de un tercer retiro de los fondos previsionales. Esta instancia tendrá que ver ya los últimos detalles antes de despachar el proyecto a la sala de la Cámara. Allí donde se reúnen todos los diputados, comenzarán las intervenciones mañana y se espera que el jueves este proyecto pueda ser despachado a la Cámara Alta, al Senado. Detalles de las negociaciones políticas lo vemos en la siguiente nota de Ivo Goich. No hay plazo que no se cumpla, pero para muchos chilenos sí hay deudas que pagar. Llegó la semana que el gobierno quería evitar, una en que se votará el tercer retiro de fondos en la Cámara de Diputados. Yo, cuando tenga el tercer retiro, lo único que voy a hacer es pagar cuentas. Ahorita de verdad no tenemos, estamos sin trabajo. ¿De dónde sacamos para pagar arriendo, para la comida? Y el señor Piñera, ojalá que no mande al Tribunal Constitucional, que es su refugio. No mande una demanda en contra de este retiro. Ellos, como muchos, no lo han pasado bien con la pandemia y sus bolsillos, billeteras y carteras se han visto afectadas, por lo que ven un posible respiro en un tercer retiro de fondos. Esta vez el gobierno enfrenta la iniciativa con menos aliados que los dos retiros anteriores. Son varios los parlamentarios oficialistas que ya han manifestado su apoyo al proyecto y que dicen no tener otra opción, al no existir por parte del Ejecutivo una alternativa que los haga cambiar de opinión. Muchos parlamentarios que inicialmente estuvimos en contra, hemos optado por votar favorablemente esta propuesta que considero que no es la mejor, pero sin duda que va en ayuda directa de muchas familias que están quedando al margen. Obviamente que hay un apoyo mayoritario en la sala para aprobar. Yo espero que el gobierno escuche al candidato Mario Desbordes y a la Comisión Política de Renovación Nacional, que le dijo que no atajara el tercer retiro. Entonces, cuando le digo al gobierno, si no tiene otra alternativa para la clase media, no lo bloquee, porque no tienen alternativa, porque es un dogmatismo nomás. La plata del fondo de pensiones no se puede sacar. Por eso yo digo, menos dogmatismo, más pragmatismo. Si el problema entonces es que la gente se va a quedar sin pensiones, busquemos fórmula para que la gente reponga su platita. Pero aún quedan parlamentarios oficialistas que están contra el retiro, muchos de ellos en la UDI, donde hace sentido otra alternativa para salir en ayuda de la gente, una que viene desde una de sus cartas presidenciales, Joaquín Lavín, y la posibilidad de obtener fondos desde el seguro de cesantía. Claramente manifestó que voy a votar en contra, porque creo que es algo que atenta finalmente contra los ahorros y el patrimonio que tienen cada uno de los chilenos. Y mientras La Moneda prepara su equipo jurídico para llevar la iniciativa al TC, sumando a una exministra del tribunal, la abogada Marisol Peña, un grupo de diputados presentó una indicación sustitutiva buscando que el Tribunal Constitucional no pueda declarar la iniciativa como inconstitucional. Está peor el ambiente en el Tribunal Constitucional que en el Congreso. Entonces yo llamo a todos los parlamentarios y al Ejecutivo a que lleguemos a un gran acuerdo. El día de mañana vamos a proceder a la discusión en particular del proyecto de ley que busca el tercer retiro de fondos previsionales, y el día miércoles ya se incluyó en la tabla de la sala de la Cámara de Diputados para ser votado lo más seguro el día jueves, producto de la cantidad de intervenciones que pueda tener este proyecto. Sí
sí o sí lo votarán los diputados en sala esta semana y de no mediar un anuncio de último minuto que no mejore las condiciones actuales, podría tener un amplio apoyo oficialista. Bien, vamos a ir a otro tema para hablar de la reforma de pensiones y del estreno que hizo Patricio Melero, ahora en calidad de ministro de Trabajo, en la Comisión del Trabajo del Senado. Claro, después de 30 años como parlamentario, Patricio Melero ahora tenía que enfrentar el desafío de retomar las conversaciones con la oposición para sacar adelante la reforma de pensiones, después de las críticas que había generado además su llegada a este puesto. Y al parecer logró importantes avances porque además de mostrar la continuidad respecto al trabajo previo que había hecho la exministra María José Saldívar, aseguraba que era necesario avanzar con este proyecto y zanjar las diferencias luego en el trámite legislativo. Estas fueron algunas de las primeras definiciones que dio Patricio Melero ayer. Aquí va a haber plena continuidad respecto a lo que se avanzó en la gestión de la ministra Saldívar. Yo he conversado toda la evolución del proyecto. Me acompaña el mismo equipo que trabajó con la ministra Saldívar. No vamos a partir de cero en el sentido de que hay una continuidad en la forma como este ministerio está viendo la reforma. Manifestarles no solamente la disposición, sino que el compromiso, Presidenta, de favorecer todos los caminos de diálogo que ustedes quieran permitirnos para buscar formas de entendimiento. Bueno, y el mensaje al parecer fue bien recibido en la oposición, donde ven con buenos ojos la idea de avanzar y zanjar definitivamente las diferencias en la comisión mixta entre senadores y diputados. Escuchamos a la senadora Carolina Goich. Acordamos que esta semana vamos a terminar la tramitación en la Comisión de Trabajo de la Reforma Previsional para poder ir pronto a la Comisión Mixta, donde reiteramos nuestros puntos al ministro. El tener un 6% de administración colectiva para poder generar mayores y mejores beneficios para los actuales y los futuros pensionados, poder garantizar la equidad de género en materia de pensión. 8:18, momento de una pausa y volvemos de inmediato con más de Agenda Económica. Bien, estamos de vuelta en Agenda Económica, 8:23 minutos, para abordar un tema bien relevante. Se ha visto durante este primer trimestre una mayor movilidad desde el punto de vista del comercio exterior en nuestro país, alcanzando en algunos casos cifras récords. Ha sido, por ejemplo, lo que ha ocurrido en el puerto de San Antonio, donde en el mes de marzo se registró un aumento de 24% en el total de carga movilizada y se registró un récord de transferencias. Queremos conversar sobre este tema con el gerente general del recinto, Luis Nack. Nos acompaña hasta ahora. ¿Cómo está, Luis? Buenos días. Muy buenos días, Sebastián. ¿Cómo estás? Gracias por conversar con nosotros. Luis, distintos datos de aduanas, datos aislados de algunos sectores también muestran un repunte del comercio exterior en nuestro país, en particular de las exportaciones. ¿Cómo lo han visto ustedes desde el puerto de San Antonio? Sí, efectivamente, Sebastián, marzo fue un mes muy importante. Logramos un récord al mover 6.452.000 toneladas. Esto comparado, por ejemplo, con marzo del 2019, que fueron 5.428.000 toneladas, es un aumento del 19%. Esta reposición de stock la estamos viendo en todo el primer trimestre de este año, Sebastián, y es algo que está sucediendo a nivel global. Claramente esto pone a prueba la cadena logística completa y aquí juegan un rol muy importante los trabajadores portuarios, los transportistas, y la verdad es que seguimos coordinándonos muy en detalle para poder manejar este aumento de carga tan importante. Sí, con algunas características especiales, Luis, respecto a lugares de origen de estas embarcaciones, por ejemplo, o a los segmentos que están utilizando más el puerto. Bueno, normalmente la proporción, Sebastián, es como un 60% importación y un 40% exportación. Ajá. Y en lo que es importación, efectivamente, de Asia llega bastante producto. Y reitero, esto requiere una coordinación muy fina de nuestra cadena logística. Hace un tiempo atrás ustedes fueron testigos de la situación que se produjo con los automóviles nuevos, situación que ya está controlada, pero que efectivamente puso a prueba nuestra cadena logística completa.
Luis, ese es un punto bien interesante porque fue un sector que cobró notoriedad además, ¿no? A diferencia quizás de otros sectores, este se percibía además muy claramente en la venta al cliente final, donde había un quiebre de stock prácticamente, y acusaron precisamente al puerto de demoras excesivas en la descarga de los contenedores. ¿Cómo recibieron ustedes esas críticas y cómo se resolvió el tema finalmente? Mira, Sebastián, la verdad es que nosotros conversamos con ANAC, la Asociación Nacional de Automotriz de Chile. Le propusimos crear una mesa de trabajo que hasta el día de hoy está vigente. Tenemos más de 10 reuniones que han tenido esta mesa de trabajo en donde se han incorporado los transportistas, los importadores, por supuesto que el concesionario y nosotros como Puerto San Antonio. Y finalmente el tema se ha resuelto. En el mes de marzo se recibieron 34.315 vehículos. Y la verdad es que es poco común. En contadas ocasiones se había superado la barrera de los 30.000, y en el mes de marzo fueron 34.000, más de 34.000. Esto claramente puso a prueba la cadena, se mejoraron los procedimientos. Aquí no era solamente el puerto el responsable, sino que la cadena completa, desde el importador, transportista, concesionario, etcétera. Ajá. ¿Y hoy día hay un retraso, Luis, o están en los tiempos habituales de espera? Hoy día estamos tendiendo a la normalización, así es. Nosotros en abril, efectivamente este mes, estamos normalizando los tiempos de espera en esta coordinación que te mencionaba, digamos, con los distintos actores. Sí. ¿Hubo otros problemas similares, Luis, con otros sectores o solo fue en el sector automotriz? A ver, hoy día a nivel mundial la situación logística portuaria está muy complicada. Esto de la reposición de stock es un fenómeno global, no solamente que significa en Chile, sino que también en distintos otros puertos de mucha importancia, como algunos en Estados Unidos, en Europa, donde reposición de stock ha significado que la cadena logística se ha visto exigida al máximo y los tiempos de espera en algunos casos han aumentado. Nosotros en San Antonio mantenemos una coordinación muy efectiva con los concesionarios, con los trabajadores, por supuesto, portuarios, con los distintos actores, de modo tal de poder manejar esta reposición de stock que, insisto, no solamente afecta a San Antonio, sino que a todos los puertos a nivel global. Sí. Luis, ¿qué pasa con los precios, además, en este contexto, con las complejidades que ha significado la pandemia, con los problemas logísticos que usted mencionaba? ¿Cuáles son los efectos que ha tenido desde el punto de vista de los precios? Hemos visto efectivamente que ha habido un aumento en los precios de transferencia de carga. Son temas que escapan, en este caso, a Puerto San Antonio, pero efectivamente hemos visto un aumento en los precios de transferencia de carga y esperamos que estos tiendan a normalizarse en la medida que este fenómeno de reposición de stock se vaya, digamos, decantando. ¿De qué magnitud estamos hablando, Luis, en ese aumento? Mira, lo que hemos visto son del orden de un 30% más o menos el aumento en los precios dependiendo del tipo de carga. La verdad es que eso es bastante relativo porque si son graneles líquidos, por ejemplo, graneles sólidos, containers, varía bastante. Pero efectivamente el orden de magnitud que hemos visto es de esto que te indico, de un 30%. Ajá. Usted mencionaba, Luis, que esto no dependía del puerto de San Antonio. ¿Cuáles son los factores que inciden en esos precios? El libre mercado, por supuesto. Aquí las navieras definen sus tarifas, ¿cierto?, con sus clientes y, en definitiva, ese es el mayor costo que hay asociado a la transferencia de carga de comercio exterior. Sí, sí, claro. Y supone un problema, por cierto, para las naciones que, como Chile, están apostando fuerte además por el libre comercio y por sus sistemas exportadores. De todas maneras, son buenas noticias las que nos trae desde el puerto de San Antonio con este repunte del mes de marzo. Luis, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias, Sebastián. Buenos días. Buenos días. 8:29, nos vamos, pero antes les contamos y los dejamos atentos a lo que vaya a ocurrir hoy día en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, desde donde se podría despachar el proyecto del tercer retiro. Se despacha la sala, por cierto, sigue su trámite en la Cámara Baja, pero esta semana ya podría salir y con bastante aprobación, bastante margen de aprobación desde la Cámara de Diputados. Veremos qué es lo que ocurre hoy día en la comisión y cuál es la reacción también desde el gobierno ante las indicaciones que presenten incluso parlamentarios de Chile Vamos. Ya nos vamos, 8:29, gracias por acompañarnos. Viene Mario Arriagada con Conexión Global. Que tengan buen día.